nota que despierta a otra gente. Claudia Álamo, Patricio Fernández y Rafael Gumucio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. 8:01 de la mañana en el programa Desde Cero con Claudia Álamo y Rafael Gumucio. Bienvenido, Rafael, bienvenida, Claudia. Buenos días, señor. Buen día. Tenemos al compañero Zapata con un precioso corte de cabello. Se cortó el pelo. Precioso corte de cabello. Vuelve al colegio. Yo veo la mano de Edgardo, Veo la mano de Edgardo. Hoy es San Edgardo. ¿Es San Edgardo? Sí. Mira. Así que anda reparte las cartas, Rafa. Darle su merecido, su santo. Lunes 20 de abril, 20 grados la mínima y... No, 20 grados la máxima. Sí, la mínima 10. La mínima 10. Hace frío. Ay, qué frío. Hace frío. Sí, mucho. Ya. 8:02 de la mañana, día de San Edgardo Beiningers. ¿Qué otro Edgardo se les ocurre? Mira qué tonta, acá tenía mi... Edgardo Rivero. Edgardo Rivero, ¿algún amigo, Rafa? Edgardo el peluquero. Edgardo, sí, Cosalito. Tiene que haber algún personaje Edgardo de algún cuento infantil, es como el clásico, como algún hipopótamo, Edgardo. No sé. Me gusta el nombre Edgardo. ¿En verdad? ¿Ah? A ti te quedaría... me gustaría llamarme Edgardo. Te quedaría muy bien. ¿Sí? Además sería bueno porque en cualquier foto no te podrían reconocer. Me gustaría llamarme Edgardo. Transversalmente, miembros del gobierno... Fue sorprendido Edgardo. Fue sorprendido con Paula. Transversalmente, miembros del gobierno y del oficialismo rechazaron la idea de adelantar las elecciones parlamentarias como forma de hacer frente al desprestigio que casos como Penta y Soquimich han causado en el Congreso. El presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, calificó la opción como irresponsable, inconstitucional y negativa para las reformas. Vamos a hablar en extenso de este tema. Esto tuvo que ver y gatillado por declaraciones de Camilo Escalona, que fue más directo, pero no es la primera persona que venía planteando este tema. Al cierre de la cita que reunió el comité político con los líderes de la nueva mayoría, estuvieron 5 horas reunidos ahí en un hotel. El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, señaló que el oficialismo no va a respaldar ninguna iniciativa que implique la impunidad. Esta reunión estuvo marcada por los casos Soquimich y Cabal, por lo que se reiteró que los problemas en torno a la relación de la política y los negocios van a ser abordados desde las propuestas que haga el Consejo Asesor Presidencial, que entrega este jueves sus conclusiones y propuestas y planteamientos y soluciones. En el encuentro también se abordó la agenda legislativa que el gobierno buscará sacar adelante durante este 2015. La reforma laboral y la ley Ricarte Soto figuran entre las iniciativas prioritarias. Esta mañana se enviará a la Cámara de Diputados el proyecto de carrera docente, comenzando así la agenda legislativa del Ministerio de Educación de este año. Julio Ponce Lerú, ¿le suena? Es el presidente del directorio de Soquimich, que habría afirmado ante el Ministerio Público que jamás un candidato le pidió aportes para financiar una campaña política. Esto lo publicó ayer el diario La Tercera y tiene que ver con haber recogido la declaración que hizo Ponce Lerú en la Fiscalía. Según estas declaraciones de Ponce, a las que pudo acceder, como les digo, el diario La Tercera, el responsable de las irregularidades sería el exgerente de la empresa, Patricio Contese. Y hoy el gerente de Soquimich, Patricio de Sominiac, dijo que Patricio Contese era una persona de confianza de Julio Ponce. Se están tirando la pelota. Ponce dijo que daba hasta $10 millones anuales para las campañas. 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. O sea, pero no es poco eso, ¿no? No se imagínate. Tampoco tanto, Rafa. 10 millones de dólares. Tampoco Es tanto. un montón de plata. No, ¿qué tanto? Es una barbaridad. Los familiares de los afectados por la tragedia que se produjo durante el show de la banda inglesa Doom en el local de Santiago Centro anunciaron que van a interponer una demanda colectiva en contra de quienes resulten responsables por la estampida que ha dejado 4 muertos hasta el momento. 5 personas más permanecen heridas de gravedad. Oye, eso fue terrible. Vamos a hablar, y a nivel internacional también hay una noticia muy, muy, muy dura. Cerca de 700 inmigrantes, 700 están desaparecidos en las aguas del canal de Sicilia luego de que naufragara un barco pesquero aquí viajaban con destino a Italia
a 70 millas al norte de las costas de Libia. La Guardia Costera Italiana ha rescatado a 28 supervivientes del suceso hasta el momento, así como los cuerpos de una veintena de fallecidos. Estamos hablando de 700 inmigrantes. Dicen que iban más de 900 personas y que entre ellos iban entre 50 y 100 niños. Ahora, esto que cada tanto causa noticias así esplendorosas como esta, es algo que está sucediendo toda la semana en esos mares, sí, todos los días. Y este es uno de los más grandes debates europeos, porque Italia, que es el país que recibe, acoge todavía a los que llegan. El resto de los europeos se está negando a darle el paso desde Italia. Entonces es una cuestión bien compleja, y son cantidades de muertos en el mar, que por esta ya sinvergüenzura y ansiedad de plata horrible de algunos que hacen el negocio de meter adentro de los barcos a familias completas, cobrándoles toda la plata que tienen en sus vidas, además, sí. Y sin garantizarles nada. Tú sabes que hay veces que en la mitad del mar han botado gente al mar, sí. Las botan porque el barco va muy pesado y los tiran como quien bota sacos de harina. Es una realidad bien espantosa. En la irresponsabilidad de Francia y en específico de Sarkozy y Bernard-Henri Lévy, este filósofo francés, que hicieron toda una campaña en Libia, terminaron con Gaddafi y después dejaron a la Libia hecha un desastre, y Libia ahora es el puerto de salida de todo esto. Toda esta gente vienen de Libia, vienen de Siria. Marruecos también, claro, tiene muchos inmigrantes. Pero Marruecos pasa más a España, tiene una línea ahí por Melilla, sí, y todo eso. Sí, pero también han muerto un montón porque tienen que pasar por agua, no pasan volando. Pero son un poco menos, sí. No, este tramo es complicado, que hay corriente y todo. Esto es feroz, es que es impresionante, es todos los días, es todo el tiempo. Vamos. Hagámoslo. Bueno, aquí perdón, la última noticia al respecto. Los ministros de Asuntos Exteriores y del Interior de la Unión Europea se reúnen hoy en forma conjunta en Luxemburgo para analizar esta trágica semana que se cerró ayer con más de 1.000 abogados en el Mediterráneo y discutir una posible estrategia común. Las instituciones estudian además con las capitales la convocatoria de una cumbre extraordinaria esta misma semana, quizás el jueves o el viernes, para abordar estas cuestiones con los jefes de Estado y de Gobierno. Solo confirmar la información que dio Pato respecto de este naufragio, de este barco en el que han muerto 700 inmigrantes en las costas de Sicilia. Hay un superviviente en el naufragio que dice que iban 950 personas en el barco. Es uno de los 28 inmigrantes que fue rescatado frente a las costas de Libia. Dice que viajaban entre 40 a 50 niños en este barco. Vamos un poquito a la actualidad nacional. Fue un fin de semana, no sé si está movido en comparación con lo intensos que han sido los fines de semana desde febrero hasta ahora, desde que se abrió caso Cabal, caso Penta, pero hay cosas interesantes que tienen que ver más bien con el desorden en las filas oficialistas, que eso más está bastante lejos de amainar. Tenemos por una parte las elecciones del Partido Socialista, ojo porque esto es un factor, elecciones del Partido Socialista para este 26 de abril, a fines de esta semana. Por fin llevan como por fin, pues yo creo que si no habría terminado fracturado el partido, como de alguna manera lo está. Y tuvimos declaraciones de Camilo Escalona, que ha sido golpeado y pateado por gente de la nueva mayoría por las declaraciones que hizo, en las que yo quiero precisar, porque él dijo: si hay más de 50 personas cuestionadas, como se rumorea, decía Escalona en sus declaraciones, como se rumorea que las hay en las nuevas aristas que se van a abrir, en ese caso, dijo Camilo, y exclusivamente en ese caso, podía ser atendible llamar a elecciones nuevamente, porque la falta de legitimidad del Congreso iba a ser total. Esto que planteó Escalona es algo que ya había planteado Jorge Correa Sutil, es algo que nosotros le habíamos escuchado a José Antonio Viragallo, es algo que yo le he escuchado a varios líderes de la exconcertación como una salida posible frente al descalabro o al desfonde de un sistema político más bien parlamentario. Y eso generó todo tipo de reacciones desde el mismo gobierno, considerando que era una irresponsabilidad plantear esto. Probablemente no era el momento. Probablemente... no sé, yo escucho que lo que es altamente irresponsable, y en eso yo creo que la palabra responsabilidad se usa de manera muy mala aquí en Chile. Los que es altamente irresponsable es no hacen nada. No cambió el gabinete, no cambió el Congreso, no cambió nada. O sea, esta idea de que la responsabilidad equivale a no hacer nada
yo nunca lo he escuchado en mi vida. Es decir, quizás era la idea de la orquesta del Titanic, que mientras se estaba hundiendo el Titanic, lo mejor era seguir tocando, pero el capitán de Titanic seguramente trató de hacer algo y lo hizo mal. Aquí no, esto de no hacer nada como acá no hay ni música, dices tú. O sea, como una forma de responsabilidad máxima. No sé, yo no sé si la solución de Correa Sutil y sea la buena, no sé si la otra, no sé cuál sería. Pero yo dije cuando empezaron la campaña, que esta legislatura podría perfectamente terminar la de Argentina, que perfectamente podría terminar con algún presidente en un helicóptero subido sobre el techo. Y esto podría leer. ¿Eso lo dijiste cuando empezó el caso Cabal? No, antes. ¿Cuándo? No, antes. ¿Pero lo dijo de qué lo dijiste? No, lo dijo antes de que empezaran todos los. Lo dije en la campaña. lo dijo en la campaña de la primera campaña de Elwin. No, lo dije en la campaña de ahora. ¿Pero por qué lo dijiste? ¿Qué te hacía suponer eso? Porque los ciclos históricos y políticos. Yo no te había escuchado. Tampoco lo había escuchado. Yo creo que te lo dijiste a ti mismo. Lo dije a todas veces que pude. Esto va a terminar con el helicóptero. Lo viene repitiendo desde tiempos de Eduardo Frei Montalva. Sí, no. Lo que yo creo y nos conocemos hace rato, llevamos 7 años en el programa. Bueno, pero cuéntanos. Los ciclos históricos y políticos. Yeah. Este ciclo histórico y político que se quiere comparar con los 70 no tiene nada que ver con él. Tiene que ver con los años 30, la final del 29 hasta el 30. Tiene que ver con ese ciclo político. Y eso en Chile y en el mundo significó crisis económica gigantesca que se transforman en crisis política y se transforman en crisis de legitimidad y crisis de confianza. Y que se resuelven de manera, a veces de manera durísima y cruelísima. En el caso de Europa se resolvió con millones y millones de muertos, campos de concentración, gobiernos fascistas y todo eso. Estamos en un ciclo, con toda la diferencia del caso, parecido a este. En Chile significó el momento donde hubo muchos presidentes duraron poco tiempo, que hubo breves periodos presidenciales y donde hubieron varios que tuvieron que escaparse, que Alessandri, que Ibáñez, que todo eso. Yo siento que estamos en ese ciclo, que estamos hace tiempo ya instalados en este ciclo y que para eso necesitamos gente que tenga capacidad de entender que estamos en ese ciclo y gobernar ese ciclo y para hacer transformaciones profundas. Siento que de todas las cosas graves que están pasando, la más grave de todas, para mi gusto, es el gobierno, la inactividad del gobierno, la falta de discurso del gobierno. Espérate, pero hay un punto, perdona, y cierro con eso. Hay un punto que lo dijo Francisco Vidal ayer en Estado Nacional, que me llamó la atención porque dije, esto a propósito de la entrevista que dio Edmundo Pérez Lloma el fin de semana, en que dice que es absurdo no hacer un cambio de gabinete. Lo importante no es ese título, lo importante es un recuadro abajo que dice, oye, dejémonos de lecera, aquí todo el mundo sabía cómo se financiaba la política. Correcto. Ese fue probablemente el punto importante. Y otro, el que él considera que aquí es necesario un cambio de gabinete por una cosa de salvataje democrático. Palabras que usó. Viera Gallo también viene señalando que aquí, por favor, un cambio de gabinete, porque no existe otra manera de romper. Para ser de Rafael, yo vengo también hace mucho rato escribiendo semana a semana que cuando viene el cambio de gabinete por estas razones. Porque mira, aquí hay una cosa en la que el gobierno yo creo que se ha equivocado. Pérez Lloma pone 2 puntos ahí, que el que quiera gritar tachándolo de lo que sea, que lo tache lo que sea, pero que son correctas y son verdad. Una es, y aquí el gobierno ha optado por el camino perfectamente contrario. Cada vez que está apareciendo una nueva boleta de alguien, la última vez que las que aparecieron, por ejemplo, de Peñailillo, sí, la opción que hace el gobierno es defender a brazo partido de que esas boletas sí responden a trabajos hechos, sí fueron hechas con él como asesor, venía de estudiar no sé qué guarifaifa política en España y por lo tanto hace análisis, cuando todos sabemos que no es así. Todos sabemos, todos tenemos totalmente claro. ¿Y cuál es lo grave de esta postura del gobierno? Que más encima fue avalada después de que Peñailillo hace esta defensa, la avala la presidenta. Que van a seguir apareciendo boletas. Hoy día van a aparecer otras nuevas. Van a aparecer de otros personajes que andan del gobierno. Lo dije hoy y se cumple mañana. Esos son datos que van a aparecer. Arista Sokimich Salar van a aparecer hoy día otros nombres. Van a también a decir, y estos otros nombres, ¿cuál es el esquema que sucede con esto? Son gente que trabaja y que le hace boleta a la empresa de Martelli. Martelli es una empresa que se hizo para financiar efectivamente la política de las campañas de Bachelet y todo ese proceso. Martelli a su vez conseguía plata con otras, Sokimich, Salar, sí,
y otras que irán apareciendo. Mientras no haya la disposición de aclarar de que aquí lo que se tiene que suceder es el fin de un ciclo de financiamiento de la política por vías que no correspondían, mientras no se diga sencillamente así, aquí el gobierno va a tener que estar cargando durante demasiado rato y tratando de evitar escándalos que no va a poder evitar, tratando de hacer callar a prensa con cosas que aparezca que no va a poder hacer callar, y por lo tanto no va a estar destapando la cuestión bien. ¿Por qué tendría que haber un cambio de gabinete? Porque ¿cómo tú vas a hacer estos cambios con un mundo que ya se ha comprometido con una tesis, que ya ha puesto la cara para decir que hizo lo que no hizo, que etcétera, etcétera? No va a funcionar. Pero además porque tu jefe político está siendo cuestionado. Por más que tú tengas, y ojalá que valga en Chile, porque no vale hoy día la presunción de inocencia. No vale en política. No vale en política. Es lo que explicaba ayer Carlos Peña. Es cierto. La presunción de inocencia son en los tribunales, no son en la calle. Mi punto tiene que ver con, si tú, mira, no voy a hacer defensa, no es defensa de Sebastián Dávalos, pero si tú como presidente aceptaste que Sebastián Dávalos se fuera, digamos, con su presunción de inocencia, que se fuera porque estaba en entremedio del caso Cabal y era mejor que él estuviera fuera de la moneda para que pudiera ser investigado, hoy tenemos al ministro Peñailillo y varios otros funcionarios de gobierno, entre ellos, insisto, el jefe programático legislativo, el hombre que en el ministerio de Jimena Rincón lleva la agenda programática al Congreso, Servicio de Impuesto Interno sin ir más lejos. Esa gente, por la presunción de inocencia, está toda adentro. O sea, para ello hay un criterio distinto que cómo se funcionó con Sebastián Dávalos. Porque Dávalos... Pero es que lo que pasa es que... Bueno, sí, eso por una parte. Segundo, explíquenme las declaraciones de Jimena Rincón. Jimena Rincón dijo que saliendo del gobierno de Michelle Bachelet sale de la política. Explíquenme eso. Pues que se quedó cabreada por lo de Juan Luis Castro. Sí, pero ella es política, no te ¿Cómo fue lo de Juan Luis Castro? Que la amenazó, que según se estaba discutiendo en la comisión, discutiendo en la comisión para abrir o no una investigación en el caso Cabal. Y un pedazo importante de la nueva mayoría votó a favor de que se constituyera esta comisión. Y Juan Luis Castro, el diputado socialista, salió diciendo que Jimena Rincón había llegado 2 minutos antes de que se creara esta comisión, no había hecho un trabajo previo de relación ministro-parlamentarios para evitarlo y que les había prometido, comillas, las penas del infierno. Y esto, según Jimena Rincón, es completamente falso porque ni siquiera lo vio ese día. Entonces ella con todo esto mentira y chaqueteo de ese mundo ya saliendo. Yo cuando vi esa noticia pensé que se iba a casar y que se iba a ser dueña de casa. Bueno, tampoco supo Lolo, en este caso. Que está muy bien, él lo está pasando muy bien. Estaba viendo acá en el The Clinic que viene la figura de Rosenbluth, Jorge Rosenbluth. Nadie podrá decir, bueno, porque a Martelli uno podrá decir, mira, él se ha declarado operador político. Pero sabemos claramente que Jorge Rosenbluth ha sido siempre para el mundo concertacionista un buen recaudador de dinero para la campaña. Es que todo esto es lo que ya empieza a resultar absurdo como estrategia del gobierno en el manejo de estas cosas. Gente que hasta hace muy poco tiempo atrás no solo no ocultaba, sino que sentía que le hacía un favor a la patria, sentía que luchaba por la democracia, sentía que lo que hacía era verdaderamente virtuoso, se presentaban como recolectores, eran los que habían mundos del empresariado, como Rosenbluth. Eran puente entre el mundo privado y el mundo público. Puente entre el mundo privado y el mundo público. Concertacionistas, ese era el término. Sí, exactamente. Recaudadores a los que todos admiraban, a los que todos les tenían mucha cercanía porque prestaban un servicio tan útil, como dice Rafael, eran los puentes entre estos mundos, etcétera, etcétera. Y de repente, todo esto pasó a ser turbio, malo, raro. Oye, yo no entiendo cómo no viene, bueno, yo sí entiendo por qué no sucede, sucede por ausencia de liderazgo capaz de realizarlo, porque lo que tiene que suceder aquí es alguien que relata esta historia, reconociendo los errores que puedan haber habido, cómo sucedieron, explicando por qué y planteándose el cambio a futuro y viendo quiénes tendrán que pagar lo que corresponda por lo que hicieron, pero está mal contado. Hay una mentira que va a caer por su propio peso. La idea de que todo esto se hacía para recolectar plata para la política, pero que toda esta gente no recibía nada a cambio. Esto es doblemente falso. Porque pero no tenemos ni un político en Chile andando en Ferrari rojo como andaba Menem. Pero déjame terminar. Ya, es que el señor Menem le gustaban los Ferrari, es una cosa de gusto. ¿A otro le gustan los Lexus? El señor Menem tiene muchos sí, pero estamos hablando, pero está un país rico, y la Cristina Kirchner también. Si me dejan terminar,
toda esta capa intermedia. Cuando uno dice ya, si me dejan terminar, es que está en un nivel político bien importante. Si me dejan terminar, yo te escuché. Todos estos puentes, Ya. los Rosenbluth, los Giorgio, así que Sí. no son muertos de hambre, ni están Pero Rosenbluth no ha hecho su plata con la política. No, sí no. No, yo no lo sé, pero o te sea, entiendo la que- cantidad de personas que han llegado al directorio, Bueno, a lugares sí, puede ser importantes que hayan- a sí, través de la política, podría ser, sí, y un tiene paso por la política, y soy subsecretario de Energía, y después trabajo general, muchísimo. Sí, Y luego, pues tiene a razón, ti te tiene paguen 6 millones, los mayores sueldos que existen en América Latina y en el mundo por ser parlamentario, claro, no es un Ferrari, no te están dando, pero es plata. Y si yo me consigo un diputado, ser diputado de senador durante 8 meses, o sea, 8 años, o 6 años, y además, déjame terminar, y además no me Vamos, Pato, déjalo terminar. y además no me prohíben seguir haciendo mi negocio, porque eso es una la inmoralidad de la política chilena, que yo soy diputado o senador y puedo seguir teniendo mi estudio jurídico o mi consulta, Es o lo que que yo tú diste quiera. en el blanco aquí en una cosa. Se hacen ricos y Tú muy diste ricos. en el blanco en una cosa. Los tipos de robo, que no es robo, las maneras en que aquí alguna Las gente... pasadas se llaman. Es que en Chile los políticos no se hacen pasada, no se meten una maleta de billetes o de monedas de oro a sus cuentas corrientes sacadas del Banco Central. Efectivamente sí ha habido tráficos de influencia, o sea, Pero gente, claro. y eso tiene que ver con el puente entre lo público y lo privado, Claro. que se tuvo que construir. Hubo gente acá que efectivamente proveniendo de la política hizo amistades con el mundo privado, accedió a directorio, fue Ahora bien te voy a visto. decir algo, un te voy a hombre, decir algo Jaime súper- Esteves. Pero- algo súper impopular, pero que también yo encuentro que Pero estamos en eso- una cosa media populista que a mí me Sí, pone un por poquito eso, mala. espérate, por eso O sea, déjame terminar. El Yo- puente entre lo público y lo privado es necesario. no Aquí es donde funciona en los países de otra aquí es manera. donde quiero terminar pero espérate, aquí quiero terminar esa reflexión. Aquí hubo quienes ganaron ese dinero porque se pusieron en ese lugar. No robaron. Ni tampoco dejaron de robar. Y, no, No es robar, dejaron pero no de es- robar. No, es que no robaron porque era la gente que se dedicaba a la plata y que provenía también del otro mundo. Si entre demócratas y republicanos hay diálogos con los empresarios en los dos bandos y con las platas en los dos bandos en Estados Sí, pero Unidos hay- también. pero En Chile efectivamente hay una desconexión muy completa. En el mundo empresarial habían que 2 empresas que eran filoconcertacionistas, que eran los del Río, el grupo del Río, Sodimac, y habían otros que se repetían todo el rato, unos amigos de Lago, como se hablaba de Ya, pero- bueno, ¿Quién? que no eran dos, Max Colodro, Max no, Colodro, no, eso Max, que Max el hijo, que eran de Colodro, de Bustamante. Bustamante, que tenían 2 pesos 20 al lado de los verdaderos ricos Sí. de Chile, Que o sea, Oye, pero cuya riqueza perdóname, también era de origen político. Quiero retomar temas de la agenda también que tienen que ver con esto, pero que escuché ayer a Francisco Vidal y quiero insistirle que me pareció que puso un punto, por lo menos a discutir. Él dice, estas voces concertacionistas, leamos, Pérez Lloma, Genaro, Vieragallo, son voces concertacionistas que en el fondo quieren volver al poder para detener el proceso de reformas que lleva adelante Michelle Bachelet. ¿quién dice eso? Lo dijo Francisco Vidal ayer en Estado Nacional. Pongo el punto, porque no deja de ser un punto interesante. Pero si se están deteniendo la reforma con No, todo esto. no, se están deteniendo. La reforma laboral Sí, avanza pero- y avanza. Bajo una mirada cuestionadora Bueno, tremenda del mundo privado. Yo creo que el Pero la gobierno- estrategia, si el gobierno quiere llevar a cabo, ok, eso puede ser una apreciación y quizás tenga razón, pero si el gobierno quiere llevar a cabo sus reformas, Tendría que cambiar de tiene gabinete. que hacer un cambio de gabinete Es que el gobierno va para a tener llevar que a hacer- cabo es que sus no, reformas. Pato, para llevar a cabo sus reformas, para destrabar el momento político, para sacar las sospechas que se ha instalado en la moneda de que aquí hay una reglina en curso, para no sé si desactivar, pero por lo menos para echarle un poco de agua a la bomba que explota en los patios de la moneda. O sea, tiene que hacer un cambio de gabinete por Pero muchas razones. Y porque la no presidenta... solo un cambio de gabinete. Bueno, yo creo que yo creo que la idea de la Asamblea Constituyente está siendo cada vez menos rara. Pero aparte de eso, es un cambio de discurso, es un discurso. Y lo que a mí me resulta para llorar es lo pencoide que es que es el ministro del Interior a la hora del discurso, la incapacidad. Lleva 3 días defendiéndose a él mismo. Esto es una vergüenza. O sea, es una vergüenza. Él es el ministro del Interior. Él está llamado a hacer política y está llamado a hacer un discurso. Y el discurso es complicado de hacer, pero se ha hecho. Que es decir, oiga, mira, esto del pasado lo hemos hecho todo mal y nosotros vamos a liderar una renovación y un cambio. Y vamos a hacer tal cosa. Y yo... ¿Sabes Ahora, dónde podría estar un enredo en esto?
es que efectivamente el gobierno de Bachelet se constituyó no tanto con equilibrio y fuerzas políticas, sino con un entorno muy cercano. Y de mucha confianza. Que participó además en su campaña de manera no solo programática, sino que también organizativa. Total. Entonces ahí hay un menjunje del que le va a ser muy difícil salir. ¿Cómo Bachelet porque eso significa que la máquina organizativa de la campaña, la máquina financiera, la máquina, etcétera, es el gobierno. Entonces... No, pero yo además, creo que ahí le está contando mucho. Yo creo que además de eso hay que considerar un factor psicológico que a mí me parece que no es menor y que se ha hablado enormemente, que tiene que ver con esta disyuntiva que habría tenido la presidenta Michelle Bachelet, es bastante evidente, por la situación que atraviesa su hijo biológico, Sebastián Dávalo, en el caso Cabal, y todo el mundo dice, bueno, y al otro lado está su hijo político, que sería Rodrigo Peñailillo, que hasta hace una semana era el bueno, era el impecable, el pulcro. Las boletas hacen que el cuestionamiento se instale también en su hijo político. Y en esta disyuntiva hay una madre que finalmente va a tener que sacar. Pero los dos hijos tienen el mismo problema. Son rascas. Pero Rafael, tienen forma de ser. Me desacoplo totalmente de tu punto de vista. No tienen ninguna altura de mira, no tienen ninguna altura de mira personal. No tienen ninguna altura de mira. Es como los cuicos que llaman al otro roto. Perdóname. Pero si es verdad, pero perdóname. Tú tienes sangre azul, no. Pero si no. Podrá decir que no son capaces, que no están a la altura. Esto se acabó la meritocracia con esta cosa. Si son funcionarios, son gente que su vida entera está debajo de un escritorio, está debajo del poder, no han hecho ni una aventura, no han inventado nada, no han creado nada, han estado debajo de la falda de alguien toda la vida. Evidentemente no pueden liderar reformas importantes en un país cuando tú no tienes el espíritu suficiente como para tener la cabeza. Sí, pero perdóname. Tú no lo puedes hacer, se nota. Perdóname, Rafael. Me desentiendo de tu palabra. Bueno, si no estoy pidiendo que me adhiera. No, porque sí. Yo sé que sí. Y el silencio otorga. Son rascas, no están a la altura. Y segundo, el día que pongan a Insulza, o no creo que nuevamente a Pérez Lloma, pero a un viejo Panzer, tú vas a decir, pero ¿cómo? Este gordo no puede, este gordo no da 3 pasos y se cansa. Pero este hombre no tiene la destreza para... Si yo no estoy pidiendo que pongan a eso, te estoy diciendo que en la comisión presidencial hay más gente esa que del juez, hay más gente que podría hacer. 2 nombres de la famosa agencia presidencial para el Ministerio del Interior. 2 nombres. No hay ni uno. No voy a tener que pensarlo, pero cualquiera de ellos sería mejor. Yo creo que el ministro Peñailillo... ¿Quién le gustaría a usted para el Ministerio del Interior? ¿A ti qué te parece cómo ha sido el ministro del Interior? ¿Cómo lo ha hecho? No, yo creo que no lo ha hecho bien. O sea, creo que no está teniendo peso para administrar Yo creo que no lo ha hecho bien porque no puede, porque no tiene la capacidad para entender. Pero espérate, ¿quién pondrías tú al Ministerio del Interior? Pucha, no quiero decirle el mal a nadie, por eso no soy una mala persona. Pero a ver. Pero, por tú, yo creo que Pacho Vidal tendría que estar en el gobierno. ¿Pero ministro del Interior? Podría ser ministro del Interior, ¿por qué no? Yo creo que tiene que volver a vocería. Tendría que volver a vocería. ¿Y para ministro del Interior? A Viera Gallo lo pondría a la SECPRES nuevamente, Yo no pondría a la vieja Constitución porque por lo mismo que dice Pancho, porque no están en contra del programa. Okay, entonces, yo pondría gente que está a favor del programa. ¿De dónde? Ministro del Interior. ¿Quién puede ser así, Tendría que buscarlo, pero de generación intermedia. Pero pongan a Lewy y se acabó el plan. Otro, no es malo. Otro nombre que pero es un problema político serio porque es poner al enemigo del bando de la moneda en este momento. Eso tiran toda la basura porque no importa. No, es que no hay nombre ahí para ministro del Interior. El otro que podría ser es ponte tú Burgo. Pero Burgo está en contra del programa. No, Burgo no está bueno, no tiene la relación más aceitada con la presidenta, no es el más cercano a la cuestión, pero por lo menos tampoco José Miguel Insulza, que para la Bachelet sería como una rendición con los brazos en alto, asomándose al balcón, bajar la bandera chilena y subir la bandera blanca en la moneda. Sería tragarse un sapo sin un vaso de agua. Le costaría mucho. No sé, pues... Han mencionado también a Pacheco. Pacheco es como en Hacienda. No, pero Pacheco. Lo han mencionado incluso para Interior. En Hacienda. Pero no veo a Máximo Pacheco en política. En política uno tiene que tener mucho juego de pierna. A Lewy es bien duro porque es darle el trufo a Escalona. Eso se llama Escalona. Pero a Lewy está bien, me parece bien que lo va a hacer. Sí, a mí también me pareció no, pero si lo que estamos hablando es porque efectivamente el tema que se ha planteado ahora, cuando uno habla de política con los que andan metidos en el baile, no hay muchos que te digan, es que no está eso sobre la mesa. No hay nadie que te diga hoy día
que Peñailillo está siendo un estupendo ministro del Interior y que hay que mantenerlo en este puesto y seguir adelante. Yo no he escuchado a nadie que diga yo no quiero centro, derecha, izquierda, extrema izquierda, extrema derecha. Yo no quiero personalizar en Peñailillo. Hay un punto a favor de Peñailillo, creo yo. Peñailillo es uno, después de las críticas que tuvo por cómo enfrentó el caso Cabal y cómo salió a defender a la presidenta, a Dávalo esa semana. Y a él. Y al mismo. Y otro Peñailillo es el que terminó en enero. Y Peñailillo terminó como ministro del Interior llevando adelante un cambio a la reforma del sistema electoral binominal. Ya, pues sí, está perfecto, pero es que ese fue un punto político no menor, que yo creo que cuando uno hace el balance de la gestión política de una persona, ese es un punto que no debería estar ausente. Yo creo que en el proceso político de reforma, la que era el sistema de la reforma del sistema, cambio del sistema electoral, que durante 20 años o más no se pudo llevar adelante. Yo creo que hay generaciones. En el manejo político mayor. Yo creo que en la política, voy a decir una cosa bien, y por supuesto que va a ser una estupidez, pero lo voy a decir. Hay generaciones que están jodidas. La generación de Guido Girardi, la generación de los que tenían 14 años, 15 años en el golpe, para mi gusto está jodida. Hay gente buena y todo, pero generalmente está jodida. Y la generación de G90 está jodida por formación, porque fueron formados en los centros, en las universidades, en las facultades y en los centros de alumnos durante los años 90. Es una generación que ha vivido en esto, en esta transición, y que se ha nutrido de ella y que creció en ella. No pueden separarse de ella, no puede decir Peñailillo, que ha vivido desde la infancia en este clima político, decirle que no puede por una cosa, ni él, ni Arena, ni Elizalde. Estoy hablando de todos los que son de la misma generación. No ves que tienen cosas en común. Sí, no pueden, no sirven para esto. Ya, pero espérame, Rafael, solo una cosa, tenemos que ir al corte. Sí, en la política, pero no existe, si no tenemos generación intermedia, entonces estamos en el descabo. ¿Y se acabó qué? Aquí pasó una cosa. Aquí hay algo, la joven son más jóvenes. Aquí hay un asunto en el que yo no sé si no exista. Yo no sé si no existe en eso. Aquí lo que fracasó, aquí hay algo que la presidenta Bachelet va a tener que tirar al water y tirarle la cadena, porque no lo va a poder seguir defendiendo. Quiso encabezar, aparte de las cosas de reforma, un cambio generacional en el gobierno, y entendió como generación a la que iba a meter la que estamos hablando ahora. Está equivocada. Bueno, el asunto es que ante esa opción yo creo que va a tener que votarla. O sea, ella quiso poner a sus hijos y va a tener que volver a sus parejas. Sí. Va a tener que volver a quienes la apoyan, y no porque el poder para cambiar eso, para amparar ese cambio que ella pretendió, lo perdió, no lo tiene. Hoy día requiere recurrir a un poder equivalente y mayor que el de ella, para que la ayuden. Eso es lo que va a tener que hacer. O ir a los más jóvenes, si quieres. Hoy día no podría ir a los más jóvenes, los mataría, los eliminaría. No nos olvidemos. Pone a los más jóvenes que tú dices, y esos más jóvenes no los ves nunca más en política. No nos olvidemos de que la política tiene historia y tiene contextos. Esta no sería la primera vez que Michelle Bachelet tiene que hacer un cambio de conceptualización de un gobierno. Lo hizo en su primer gobierno, cuando partió con un gobierno ciudadano, y al poco andar tuvo que voltear y cambiar. Y Sebastián Piñera también le pasó. También tuvo que romper. Piñera tuvo a 5 centímetros de subirse el helicóptero del que estoy hablando yo. El helicóptero está ahí dando vueltas. A propósito, ya seguiremos hablando de esto. Porque Sebastián Piñera entró este baile, el baile de las boletas, por la puerta ancha. 8:34 de la mañana, porque para poder disfrutar de cada momento emocionante de la vida, te tienes que sentir bien. Cruz Blanca, la primera ISAPRE que aborda de manera efectiva el control de enfermedades crónicas, te presenta su programa de telemonitoreo para pacientes crónicos. Parte del programa Cruz Blanca previene. Infórmate más en cruzblanca.cl. Vanidad, admiración por tus propios méritos, elevado a 3. Mazda presenta All New Mazda 3, Mazda Connect, tecnología Skyactiv y diseño Kodou. All New Mazda 3, solo un Mazda es mejor que un Mazda. Respalda y garantiza Derco. ¿Le ha pasado que se han sacado un selfie con un grupo de amigos y no alcanzan a salir todos? Bueno, con la función Wide Selfie del nuevo Samsung Galaxy A no volverá a pasar, porque las selfies son Wild Selfie. Samsung Galaxy A, amazing to share. Si eres de los que ven oportunidades donde otros no las ven, bienvenido entonces a Corbanca. Cuenta con financiamiento, leasing, factoring y comercio exterior. Corbanca es un banco que se mueve contigo. Y también les cuento que arquitectura y diseño con un alto estándar. Enaco te invita a conocer su exclusivo proyecto Quillayas de la Dehesa. Es un condominio privado con 8 modelos de casas, algunas de 198 metros cuadrados,
hasta los 255 metros cuadrados. Son casas con 4 dormitorios, terrazas en ambos pisos. La sala de venta está en Avenida La Dehesa, esquina Berna. Más información en aco.cl. En Desde Cero preguntamos el viernes 17, ¿es un robo el financiamiento de la actividad política por la vía de boletas? Sí, siempre lo fue, contestó un 60%, y no, responde a una necesidad, un 40%. Atentos a la pregunta de hoy. Vamos a ver qué es lo que... 8:36, lunes 20 de abril. Ahora vamos a ir a otras zonas oscuras de Caradima. Desde Cero fue presentado por... En Radio Cero, Desde Cero. Pensar que cuando partí, me preguntaron qué haría con estos olivos. Ellos vieron solo aceitunas. Hoy produzco el mejor aceite de oliva de la región y exporto todo lo que produzco. No eran solo olivos, eran